Como seguramente ya sabes, el martes 5 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en Estados Unidos y con los resultados preliminares se ha declarado a Trump ganador de la contienda. Por lo tanto, volvería a ser presidente. Por supuesto que todavía hay ciertos procesos, temas legales, pero ya se ha declarado ganador de manera preliminar. Y por supuesto que un cambio presidencial y además tratándose de Estados Unidos puede tener efectos importantes en la economía, no solo de aquel país, sino también para México. Y una de las variables que se estuvo moviendo mucho en la madrugada fue el tipo de cambio. Y fíjense, el día de ayer, 10:30 de la noche, habían sido las elecciones, ya empezaron los cómputos. Recuerden que se necesitaban 270 votos del colegio electoral y en ese momento, 10:30 del martes 5, Trump tenía 230 y Harris 187. El tipo de cambio en ese momento había llegado a 20.75. Aquí puedes ver cómo se estaba disparando. Pocos minutos más tarde, a las 11:16 de la noche, estaba un poco más parejo, 210 contra 230. Y ahí el tipo de cambio se había ido a 20.59. Para las 4:10 de la mañana me levanté para traerte esta información. Ya había una brecha mucho más importante, 224 contra 267, prácticamente ya muy cerca de los 270 que se necesitaban. 20.66 el tipo de cambio en ese momento. Espero que me regales tu manita arriba por ese esfuerzo de traerte información educativa de manera oportuna. Y finalmente, a las 7:30 de la mañana, Trump ya había superado los 270 votos que se necesitaba y en ese momento el tipo de cambio todavía bajó un poco, 20.57. De hecho, en su punto más alto llegó a estar en 20.80 y en el transcurso de la mañana volvió a bajar hasta 20.25. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Hay varias lecciones. Punto número 1, no hay duda que un evento tan relevante como las elecciones mueve los mercados y el tipo de cambio. Segunda lección, el tipo de cambio es muy volátil en estos días. Por ejemplo, ya hablábamos 20.80, 20.25 en la mañana, 12.35 que estoy grabando el video, 20 pesos con 7 centavos. Y observa cómo esto no es un caso aislado. Cuando ganó Obama en el 2008 y entró en funciones en el 2009, hubo un brinco importante. Bueno, también hubo eventos económicos relevantes en esa época. 2016, la primera vez que ganó Trump, ahí también hubo un brinco muy importante. Y en el caso de Biden también existió volatilidad, seguido de ciertos periodos donde se estabilizó. Y algo que también vale la pena mencionar es que es un día en general volátil en la relación con varias otras divisas. No es únicamente una relación peso-dólar, aunque es una relación importante justamente por un importante socio comercial, pero al final en el mundo, en muchas divisas, empieza a haber movimientos. Entonces, un evento común que se observó en la madrugada, en las primeras horas de la mañana, es que el dólar se fortaleció frente a otras divisas, aunque también ya vimos que regresó a unos niveles un poco inferiores a lo largo del día. Ahora, también vale la pena regresar un poco en el tiempo. El mercado ya se había anticipado a este momento, un momento de volatilidad. Vamos a verlo. Hoy muchas noticias y titulares se han estado centrando en este momento particular. Hoy llegó hasta 20.80, luego se calmó el mercado y bajó a 20.06. Pero esa es la visión justo del día electoral, bueno, el día siguiente. Vamos a ver el último mes. No nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, 6 de octubre, 19.27. 12 de octubre, 19.26. Y fue a mediados de octubre cuando empezó a fortalecerse el dólar, 19.81, 19.93, 20.02, 20.26. Y es más, vámonos a la visión de un año de fotografía. Mayo, 24 de mayo, 16.68. 10 de abril, 16.45. Fue a mediados de julio, donde llegó a 18.75, 18.43 y bueno, ahorita que está rebasando esta barrera de los 20. Y recordar que este año fue electoral por partida doble. Tuvimos las elecciones en México y ahora las de Estados Unidos. Y puede que te estés preguntando, oye, ¿y por qué en las ocasiones anteriores sí el tipo de cambio subía, pero pasaban las semanas, los meses y en algunos casos se normalizaba o bajaba de manera significativa? Bueno, vamos a contestar qué factores impactan en el tipo de cambio. Y es que si bien en días particulares sí nos podemos centrar en un evento como las elecciones, pero en el mediano y largo plazo entran en juego muchos factores, que si las tasas de interés, la inflación, las remesas
incertidumbre política, económica, social. Recordar que es un mercado, oferta y demanda. El mundo quiere en algún momento en particular pasarse a dólares, hay más demanda de dólares. ¿Qué pasa? El dólar se fortalece y pasa de 16, 18, 20, 21. Ahora, caso contrario, si en algún momento no hay tanto apetito por el dólar y se buscan otras divisas, incluyendo el peso de otros países emergentes y en general otras divisas, pues ¿qué pasa? Se fortalece el peso. ¿Qué pasa ahí de 21, 19, 18, 16, como lo vimos en su momento? Y por esa razón el tipo de cambio va modificándose todos los días y en algunas ocasiones vemos estos saltos relevantes. Para que no quede ninguna duda de un ejemplo anterior que mencionamos, por ejemplo, el tema de remesas, muy relevante. Personas que radican en el extranjero, en este ejemplo en Estados Unidos, mandan recursos, dólares hacia México, luego se cambian. Aquí hay flujo y un cambio de divisas. Cuando se hace este cambio, afecta la oferta y demanda, en este caso de dólares pasa a pesos, entonces aumenta la demanda por pesos. Que de hecho, el monto de las remesas a lo largo del tiempo en los últimos años ha tenido con su cierta ciclicidad, pero una tendencia incremental. Y hay ocasiones en que es muy curioso porque ni siquiera es una relación necesariamente entre cosas que pasen en México o en Estados Unidos, sino un fenómeno global ante la incertidumbre. Para algunos inversionistas, hay cada quien puede tener diferentes opiniones, el dólar o algunas inversiones de corto plazo, Estados Unidos se consideran de las inversiones más conservadoras, seguras, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, cuando hay incertidumbre en el mundo, algún conflicto o que los mercados no saben qué va a pasar porque justamente hay un tema político, social que causa incertidumbre, muchos de ellos se refugian en estos instrumentos. Por lo tanto, aumenta la demanda de dólares. Sí, esa es una razón por las cuales hay momentos donde hay ciertos picos, donde muchos inversionistas, en general mucho flujo alrededor del mundo, aumenta la demanda de dólares. Por ejemplo, lo que pasó en el 2020, una situación muy complicada en todo el mundo. ¿Qué pasó? Hubo un cambio muy importante en ese momento de demanda de dólares, hubo refugio y había aquí personas que decían esto se va a ir a 30, 40. Fue durante el momento del cambio del refugio y luego conforme salieron las vacunas, hubo más claridad de este evento, pues el tipo de cambio se normalizó, ya salieron ciertos flujos. Por eso, entre otras razones, ya vas a saber por qué luego hay estos picos y esta volatilidad en el caso de la visión del refugio. Y como ya te anticipaba, hay diferentes visiones, distintos inversionistas y puede pasar con diferentes economías desarrolladas, economías grandes, no siempre son las mismas, a veces es el efecto con el euro, con el yen japonés, con el dólar. Otra variable relevante a considerar son los niveles de las tasas de referencia, las tasas de interés. Los que siguen este canal van a estar muy familiarizados con este concepto. Aquí se mueve mucho dinero, mucho flujo, no solamente las personas, de empresas, de grandes fondos de inversión que hay en el mundo. Se puede invertir en papeles gubernamentales de los países. Por ejemplo, en México se puede hacer a través de CETES directo y puedes comprar CETES, UDIbonos, bonos, BPAs, etc. Y en el caso de Estados Unidos también existe papel gubernamental tanto de corto como de mediano y largo plazo. Entonces, los inversionistas y estos grandes flujos pues están buscando diferentes tasas de interés. Por supuesto que evalúan los riesgos, las características, pero también les interesa cuál es el rendimiento, la tasa de interés, quién paga más, dependiendo su nivel de riesgo. Las tasas en México subieron mucho durante el 2022. Vimos cómo los CETES pasaron de un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11%, 12% lo llegamos a ver en algunas subastas y empezó un periodo de normalización. De este 12 bajó al 11, al 10,5. Si bien llevan pocos meses esta tendencia, pero sí hay una expectativa de que las tasas en México han ido a la baja. Pero aún así las tasas en México han sido mayores, hay un diferencial relevante comparado con las tasas de Estados Unidos, que han rondado en un 4.75, 5%, depende del instrumento, pero hay un diferencial relevante. De ahí que también durante esta época del 2022, 2023, esto junto con otras variables también contribuyó al fortalecimiento del peso, y lo vimos, 2024, 2018, 19.35 y lo llegamos a ver, recuerden, en 17, en 16. También durante ese periodo hubo ciertas noticias relevantes de inversión extranjera, se habló mucho del efecto del nearshoring. Algo que también no debemos dejar al lado cuando se habla del tipo de cambio es que nos afecta a todos. Así tú no ganes en dólares, así tú no manejes dólares en el día a día, al final la economía está conectada. Tenemos productos que se venden al extranjero, que compramos y llegan del extranjero, indirectamente tenemos un impacto. De hecho, esta es una pregunta interesante. Oye, ¿y quién pierde, por ejemplo, con un mayor tipo de cambio? Por ejemplo,
los importadores, o que para sus productos traigan que traer de Estados Unidos algunas piezas, algunos insumos, es decir, importan. La lógica es muy sencilla. Supongamos algo que les costaba $1, pues tenían antes que pagar 16, 17 pesos para cambiarlo por $1 y ya poder traer esta mercancía que costaba $1. Ahora, para esa misma mercancía, asumiendo que les cuesta todavía $1, tienen que pagar 20, en su momento 21, 20.07. Y ahora imagina que no cuesta $1, que algo cuesta $50,000, $100,000, pues no es lo mismo a un nivel de 16, de 17 que a un nivel de 20. Otra persona que podría tener cierto impacto, por ejemplo, quien tiene un viaje. Antes supongamos que una entrada a algún parque o alguna atracción costaba $100, pues antes podía decir, ok, perfecto. Con 17 pesos por dólar necesito más o menos 1,700 pesos. Ahora, si está a 20.50, ya vimos que está un poco menos en este momento, necesitaría más de 2,000. También para todos los que están siguiendo la lista de los sábados de bolsa, el curso gratuito que tenemos y que se publica aquí en YouTube, pues también nos interesa saber las ventas, la deuda y relación de las empresas con eventos del tipo de cambio, en este caso con deudas, por ejemplo, en dólares. Si la empresa vende y gana en pesos y tiene una deuda en dólares y hay un efecto cambiario que sube de 17 a 18 a 20, pues se encarece la deuda. Pero también caso contrario, hay quien se beneficia de estos movimientos. Por ejemplo, aquí salen ganando los exportadores, quien vende su producto al extranjero, en este caso en Estados Unidos. Vamos a suponer que alguien tiene una venta de $100,000, una empresa, y entonces esos $100,000 los recibe, los va a cambiar a pesos, pues antes los cambiaba a 16 pesos por dólar, ahora a poco más de 20, entonces ahí tuvo una ganancia. Otro ejemplo, los que reciben remesas. Hay un impacto aquí importante, ya vimos que era una cantidad significativa e incremental en los últimos años, entonces reciben una cantidad en dólares, supongamos que se mantiene constante, cuando lo cambian en pesos, pues prefieren cambiarlo a 20 por cada dólar que a 16 como antes. Y a ver, en este video, en esta edición nos centramos mucho en los efectos del tipo de cambio porque vemos que es una variable relevante. También hay otra pregunta seguramente que te puedes estar haciendo. Oye, y con estos cambios, con este resultado electoral, ¿qué se podría esperar de la bolsa? Ahí te recomiendo que no te pierdas este sábado el especial que tendremos en este curso educativo que estamos subiendo a la Bolsa de Valores, que ya tenemos muchas clases, si no mal recuerdo ya son cerca de 17 clases que tenemos donde hablamos de la Bolsa de Valores, cómo funciona desde una perspectiva educativa paso a paso. Creo que es un tema interesante para tocar con la perspectiva educativa que solemos darle de qué ha sucedido en ocasiones anteriores, cuándo fue su primer mandato y revisar un poco al respecto relacionado a la bolsa. Pero a ver, yo creo que esta historia no va a acabar aquí. Podemos ir observando el tipo de cambio, su comportamiento en las próximas horas, pero creo que también lo relevante va a ser a lo largo de los próximos días, semanas, incluso meses. Es muy probable que en los próximos días veamos volatilidad, conforme van saliendo ciertos comunicados, intenciones de políticas a implementar en el futuro que modifiquen la oferta y demanda, mayor apetito por dólar o actividades refugio o hacia otras divisas. Yo en lo personal, como es costumbre, no tomo decisiones de pánico, me mantengo informado, voy observando las variables, voy tomando decisiones, pero continúo con una perspectiva no solo de un solo día, sino una perspectiva de mediano y de largo plazo también. Y también aprovecho para todos los que buscan estrategias justo de mediano y de largo plazo, aún nos quedan lugares para las consultorías gratuitas de estrategias para el retiro. Un plan personal de retiro PPR regulado. Aquí te dejo el enlace también en el primer comentario para que pidas una asesoría gratuita de este tema tan relevante, un plan de retiro, donde se puede profundizar también de estos impactos. Me encantaría leerte en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el tipo de cambio continúa esta tendencia, incluso regresa a los 19? ¿O caso contrario, crees que vaya a haber mayor volatilidad o un fortalecimiento del dólar y que lo veamos en niveles superiores a los 21? Déjame en los comentarios, vamos a ver qué dice la comunidad en general. No olvides apoyar con tu manita arriba y nos vemos el sábado de bolsa y en los próximos videos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.